Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al noticiero Murat Osman. Hoy nos encontramos mi compañera Rachel Vázquez y mi persona Camila Mejía. Y nosotros les vamos a hablar sobre la primavera árabe en Turquía. Ahora continuamos con mi compañera Manuela Escobar. Una de las causas de la primavera turca fue la dictadura de Erdogan. Este fue acusado por intolerancia religiosa en Turquía. Estados Unidos, cuando comienza la primavera árabe y todo ese revuelo, comienza a hacer guerras en los demás países para poder explotarlos. Eso en todos los países menos en Turquía, ya que el dictador Erdogan, en vez de pelearse con ellos, en vez de oponerse, decide negociar y así él acaba con la primavera árabe. Otras causas de las malas condiciones de vida, además del desempleo y de la injusticia política y social de sus gobiernos, estos radican en la falta de libertades, la alta militarización de los países y la falta de infraestructuras en lugares donde todo el beneficio de economías crecientes va a parar a manos de unos pocos corruptos. Bueno, y muchas gracias por el informe. Y ahora vamos con dos expertas que nos van a hablar un poco más del contexto de la primavera árabe en Turquía. Las fuerzas de seguridad turcas, entrenadas por el ejército estadounidense, han empezado a entrenar otros ejércitos, como lo son el de Siria, Jordania del Medio Oriente y en Asia Central, y además de esto, Europa Oriental. Además, el proceso de democratización de Turquía ha llevado al control civil de las Fuerzas Armadas y redujo el singular rol autoritario que previamente jugaba el ejército. Por lo tanto, si las evaluamos con precisión, las cambiantes dinámicas en la región pueden presentar una oportunidad a largo plazo para el ejército estadounidense. Las experiencias de Turquía muestran que el Oriente no tiene que elegir entre un gobierno autoritario y un régimen islamita. Turquía muestra una tercera opción, el liberalismo islámico, con su mentalidad social y cultural conservadora, pero con un programa político y económico liberal, el Partido de Justicia y Desarrollo de Turquía, con unas siglas JDP, además de esto que es un modelo a seguir. Esta historia que hace que se perciba a Turquía como una sociedad libre, abierta y también capitalista es difícil de duplicar en los países de la primavera árabe. A diferencia de muchos países árabes, Turquía no tiene petróleo, de manera que necesita el crecimiento económico genuino. Como tal, es el país más capitalista del mundo islámico. El mercado de la UE o de la Unión Europea y el acuerdo de la Unión Aduanera de Turquía con la UE permite que prospere el capitalismo turco y requiera una sociedad abierta. Actualmente, Turquía ofrece esperanza como un correligionista con una economía en funcionamiento. Sin embargo, a largo plazo, su ubicación regional y su condición religiosa podrían no ser suficientes para cerrar la brecha. Es posible que Turquía y Egipto, y posiblemente Irán, eventualmente surjan como líderes en la región, con Egipto a la cabeza debido a su cultura y su lengua árabe. Un ejemplo de ello es que también, a pesar de los esfuerzos de Turquía para meditar los asuntos del Medio Oriente, fue la meditación egipcia la que reunió a Hamas y al-Fatah en abril del 2011, lo cual en el momento fue un logro histórico para los palestinos. Muchas gracias por el reporte de estas dos expertas. Ahora vamos a hablar con una persona que nos va a hablar sobre los modelos de Turquía. Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre los tres modelos turcos. El primero es el modelo de control militar. Decir que Turquía es un modelo de modernización debido a sus fuerzas militares ignora el hecho de que el ejército intervino en la política en 5 ocasiones, llevando a cabo 3 golpes de estado militar. Un golpe de estado moderno que obligó al gobierno a renunciar y otro golpe de estado electrónico que emitió una declaración amenazante por internet. El ejército no era una fuerza para el cambio político, democrático ni progresivo. Bueno, el segundo modelo es el del poder islámico. Esta es la Turquía del 2002 hasta el presente. Un país independiente con vínculos a las instalaciones occidentales. Sin embargo, decidió enfrentarse a Israel y perseguir sus propios intereses nacionales. Esa historia también es incompleta. La transición democrática de Turquía comenzó en 2002 y la UE fue la principal catalizadora para la democracia turca, obligándola a mejorar su historial en cuanto a los derechos humanos y establecer el control civil de los militares. El acuerdo de la Unión Aduanera
con Europa contribuyó a su desarrollo económico, en vista de que ninguno de los países de la primavera árabe tiene perspectivas de afiliación con la UE. Esta narrativa no es permitente. La proximidad de Turquía a Europa y su afiliación a la OTAN crean dinámicas inexistentes en el mundo árabe. Y el último modelo es llamado el modelo de la juventud. La tercera visión del modelo turco es el adoptado por el pueblo y los jóvenes quienes protestan en las calles del Oriente Medio. Ven la sociedad abierta, la fuerte economía, el Estado de Derecho y la interpretación liberal y tolerante del Islam que practica Turquía. Este grupo se siente atraído a Turquía por la vía liberal que pueden vivir sus ciudadanos y es demasiado joven para tomar en cuenta la larga historia turca bajo la ley militar. Con eso terminamos la charla sobre los 3 modelos de Turquía y volvemos al estudio donde nos tiene una noticia muy importante. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la entrevista que se le hizo a Erdogan, el presidente de Turquía. Buenos días. Antes de que estallara la primavera árabe, el JDP, el cual llegó al poder en el 2002, había estado siguiendo una nueva política exterior llamada Cero Problemas con los Vecinos, en la cual Turquía buscaba una diplomacia proactiva de paz con los países de Balcanes, Oriente Medio, Cáucaso y el Golfo. La idea era que Turquía se podría comunicar con Damasco, Jerusalén, Teherán y Washington y ser un árbitro eficaz y pacificador. Además, con su política llamó al mejoramiento de las relaciones comerciales de interdependencia con los países de al lado, promoviendo una estabilidad económica y la paz. Turquía mejoró las relaciones de Irán y Siria junto a todos sus vecinos, ocasionando una gran preocupación al occidente, ya que Turquía se empezaba a llamar como el Oriente. Turquía afirmó que esta posición le permitía ser un mediador entre el occidente y el oriente. Por ejemplo, Turquía se ofreció a participar con Estados Unidos e Irán e intentó que Siria y Israel estuvieran en unas conversaciones directas en el 2008. Turquía también se aventuró en las negociaciones palestinas israelíes entre los palestinos e intentó mediar en el conflicto georgiano-ruso. El objetivo de la JDP en todo era destacar su posición y su visibilidad en el mundo. Al JDP se le hizo muy difícil criticar al dictador de Libia porque era uno de sus principales socios políticos y comerciales. Y además habían miles de millones de dólares invertidos y 25.000 ciudadanos en este país. Pero como Turquía participaba en la OTAN tenía que enfrentarse a Libia y esto fue lo que hizo. Además, cuando Turquía empezó la primavera árabe, empezó a agredir a Irán y Siria, cuestionando la política de cero problemas con el exterior. Entonces, ¿qué pasó? Irán advirtió a Turquía que los funcionarios turcos, si seguían insistiendo en su comportamiento contradictorio, iban a lanzar un comunicado al mundo en el cual decían que Turquía no estaba cumpliendo con lo prometido en el pasado. Entonces para Turquía se le presentó un gran problema la primavera árabe, ya que tenía como 2 puntos de vista, el punto apoyando a la OTAN y el punto apoyando al tratado del pasado, donde se suponía que no podía atacar a ninguno de los países al exterior. Pero al final decidió elegir que se iba a unir con la OTAN para hallar la mayor cantidad de paz posible. Además, para terminar, en Turquía se instituye el liberalismo islámico, el cual permite unir la política, la economía y la religión musulmana, creando un modelo político, económico y aliviando más problemas. Gracias. Este ha sido todo el reporte por hoy. Y nos vemos mañana en una nueva edición del Noticiero. Hasta luego.